Gracias, señora presidente. Tras un sinfín de ponencias de asociaciones varias y alguna fundación para elaborar el proyecto de ley del asociacionismo, he constatado las grandes incongruencias que llenan sus partidos y que suplen su carencia de ideología. Ustedes, los progres, los que impulsan esta ley contra viento y marea, los que ven en los molinos de viento a sus grandes enemigos, esos fantasmas que les persiguen y les atormenta, gobierne quien gobierne, como el patriarcado, el colonialismo, el varón y la raza blanca. Resulta que cuando se trata de recibir dinero, cuando se trata de repartir subvenciones a acólitos, de tener entes a su servicio, altavoces de su ideología o centros de adoctrinamiento de sus tesis, pasan por alto sus miedos y abandonan sus luchas. No sé si conocen ustedes algo más patriarcal que un Estado que tenga que subvencionar entidades privadas que por su actividad no son capaces ni de autofinanciarse ni de generar interés a las entidades privadas para que se hagan cargo de su mecenazgo. Es como un padre que tiene que dar una paga a un hijo porque su actividad es observar los movimientos del escarabajo pelotero y de eso, obviamente, no se puede vivir. Pero ahí está el papá Estado, para subvencionar los caprichos de un hijo en vez de aconsejar que se busque un camino para ganarse el pan. Lo mismo pasa con esta ley. El patriarcado colonial blanco, que ahora les viene a ustedes estupendamente, va a financiar asociaciones, pero solo las que ustedes digan que fortalecen la sociedad y que aportan valor y que hacen un bien necesario. Aquí Vox les va a presentar dos cuestiones. Si son tan necesarias, ¿por qué no son públicas? ¿Por qué no son profesionales organizados con un sueldo público? Si son servicios necesarios y si fomentan la cohesión social, ¿por qué no son organismos que penden del Estado, como la sanidad, la educación o derechos sociales? Y si la labor social que realizan es tan agradecida por la ciudadanía y genera valor, ¿por qué no pueden autofinanciarse con su actividad o por qué no suscitan el interés de las empresas privadas para que inviertan en ellas? Porque una cosa es que no tengan por objeto lucrarse con la actividad y otra muy distinta que para realizarla necesiten una subvención estructural y plurianual, porque así lo llaman ustedes. Esto es un eufemismo que usan para pagar a sus afines y que hagan de correa de transmisión de su ideología. Salvando distancias, porque se trata de una federación, así lo hicieron ya con la ley a medida que aprobaron y cuyo fin es subvencionar a la Federación Catalana de Escultismo, centro insigne de adoctrinamiento separatista de niños y jóvenes. Por cierto, no reconocida en ningún rincón del resto de España y mucho menos en Europa, donde además ya les han llamado la atención. Curiosamente, el resto de los grupos, asociaciones y federaciones de Scouts de Cataluña, como la OGE o como los Scouts de Europa, no reciben ninguna subvención, pero se han buscado la vida para permanecer y realizar la actividad para la que están constituidas y para ser reconocidas en Europa. Incluso su función suscita tanto interés y es tan reconocido el bien social asociado a su movimiento que no les faltan mecenas. Claro, no depender del dinero público da una libertad de la que carece la Federación Catalana de Escultismo. Y es ahí donde vemos otro de los problemas de este proyecto. Hubo una ponente en el proceso de constitución de la ley que les señaló esta cuestión y a raíz de ahí recularon, no fuese a que se les colase otro no acólito, otro no estómago agradecido en la ronda de ponencias y diese pábulo al concepto que Vox llevaba tiempo repitiendo desde la primera ponencia, que pagar a una asociación corrompe el fin de la propia asociación, porque les borra la libertad que le da la autosuficiencia y pasan a ser esclavos del Gobierno de turno, que les costeará solo si responden a sus expectativas de publicidad ideológica. Qué pena cómo la izquierda progre y los separatistas intentan regularlo todo para que no se les escape nada que pueda propiciar una corriente de pensamiento crítica con su sistema de pensamiento único y totalitario y que cuestione sus tesis. Control ideológico a través del control del poder adquisitivo que te va a permitir desarrollarte o realizar las actividades que te enriquecen como persona. Uno de los binomios más viejos del mundo. Vox no está a favor del control, sino de la razón y del espíritu crítico,
y nos hace poca gracia que se financien asociaciones como parte de su fomento. Otra disyuntiva durante las ponencias fue si las fundaciones debían entrar dentro de esta ley o no y ser financiadas o no y subsidiarias de recibir subvenciones. Los comunistas se negaban. Las fundaciones les parecen cosa de ricos, no como las asociaciones, que son más de barrios humildes. Supongo que cuando pensaban en esto se les pasaba por la cabeza esas asociaciones que trabajan bajo chuzos de punta cayendo, como la Asociación de Amigos del Liceo. En fin, que no somos partidarios de que la Administración sufrague los gastos de entidades privadas. Es la Generalidad la que se debe ocupar de cubrir las necesidades vitales y de preservar los derechos de los ciudadanos. Y si la Generalidad no llega, que haga por llegar, que reduzca el gasto en altos cargos, en embajadas, en chiringuitos inútiles o duplicados con el Estado, que hay unos cuantos. Apoyaremos todo lo que sea fomentar el asociacionismo en diputaciones y ayuntamientos, porque creemos en la labor asociativa y de las fundaciones también, aunque en ocasiones realizan el trabajo que debería realizar la Generalidad. Pero no estamos de acuerdo con que sea de fomento obligatorio en colegios y universidades, ya que a nadie se le escapa el camino por el que van a ir ustedes y cuáles son las asociaciones que pretenden vender en los centros de educación, ya que, en su caso, la ecuanimidad brilla por su ausencia. Por otra parte, aclararles que un mérito para acceder a un puesto de trabajo no es haber formado parte de asociaciones, no es un logro que requiera estudio y formación académica específica. Más bien son proyectos de los que se obtiene un rédito en forma de realización personal y por eso es por lo que apoyamos el fomento del asociacionismo, porque determinadas asociaciones imprimen valores. Y por último, con nuestras enmiendas, hemos propuesto, entre otras cosas, suprimir las referencias a las plataformas y grupos informales, así como su propuesta de regularlos. Estos conceptos, aparte de ambiguos, desde el punto de vista jurídico no tienen ni pies ni cabeza, pues precisamente carecen de personalidad jurídica por no estar debidamente constituidos. El que puedan optar a una subvención o tener otro tipo de soporte económico estructural o plurianual resulta una aberración aún mayor que la de financiar con dinero público actividades de asociaciones privadas que hacen seguidismo del Gobierno de turno. Muchas gracias.